La lluvia caía como una cortina fina sobre la ciudad cuando él empujó la puerta principal del edificio. Vidrio alto, acero pulido, el eco de pasos apurados y conversaciones que corrían sin escuchar. Llevaba un traje sobrio, bien cortado, sin logotipos, sin estridencias. Caminaba con calma, como quien conoce el peso de cada metro recorrido y no necesita demostrar nada. Algunos empleados alzaron la vista, solo un segundo, y enseguida regresaron a sus pantallas. Para ellos era un visitante más, una sombra que pasaba entre agendas simétricas. Él sonrió apenas, acostumbrado a ese tipo de invisibilidad que no duele, porque ya aprendió a no permitirle entrar en el alma. Se detuvo en recepción, saludó con una amabilidad que no pedía permiso y preguntó por la sala de juntas principal. La recepcionista, atareada, señaló el pasillo de la derecha sin mirarlo del todo, entre correos y avisos de mensajería interna. Él agradeció, sujetó con cuidado la carpeta de cuero que traía y se adentró por un corredor tapizado en gris, donde las puertas llevaban nombres de valores corporativos: visión, talento, integridad. Le hizo gracia esa última palabra, no porque fuera bonita, sino porque sabía cuánto cuesta mantenerla en pie cuando nadie está mirando. Al llegar, encontró una sala amplia, paredes de cristal y una mesa alargada que parecía un escenario. Proyecciones encendidas, gráficos ascendiendo y cayendo, voces superpuestas tratando de ganar volumen. En la cabecera estaba él, el jefe. Corbata intensa, reloj brillante, una seguridad construida a fuerza de órdenes. Cuando vio entrar al recién llegado, el murmullo se apagó con rapidez. El silencio no fue respeto, fue esa pausa áspera con la que algunos miden a las personas antes de escucharlas. ¿Quién dejó entrar al señor sin acreditación?, preguntó el jefe, y su tono raspó la mesa como una moneda vieja. Esto no es un tour, estamos trabajando. Varias sonrisas se encendieron a medias, cómplices por miedo, no por convicción. Él apoyó su carpeta en la esquina con suavidad. Miró a cada rostro, buscando lo que de verdad importaba: humanidad. A veces la encontraba en un gesto pequeño, una ceja que duda, unos dedos que se detienen sobre el teclado. «Vengo a escuchar», dijo con voz serena. «Si puedo, también a aportar». El jefe lanzó una risa corta, la clase de risa que no nace del humor sino del poder. «¿Aportar? ¿Usted sabe dónde está? Esta reunión es estratégica, no es para curiosos. Vuelva por donde vino, y no nos quite tiempo». La palabra tiempo cayó como un portazo. Él respiró hondo, no para reducirse, sino para entrar por completo en sí mismo. Había aprendido que la dignidad no necesita escudos si la sostienes con constancia. Una analista en el extremo de la mesa frunció el ceño. Parecía querer decir algo y no atreverse. «Si mi presencia incomoda, puedo esperar afuera», respondió. «Me dijeron que hoy discutirían la ruta del próximo trimestre. Pensé que sería valioso estar presente». El jefe golpeó con la palma la madera. Varios cuerpos se tensaron. «No se lo repetiré. Salga. Ya. Antes de que llame a seguridad». La palabra seguridad flotó, pesada. Él no se movió por desafío, sino por convicción. «La primera inversión de una empresa es el respeto», dijo sin subir el tono. «Sin eso, cualquier plan es humo». Un murmullo recorrió la mesa. Alguien soltó el bolígrafo. Alguien más se aclaró la garganta para no tener que opinar. El jefe se inclinó hasta quedar muy cerca, como si la distancia garantizara verdad. «Le estoy pidiendo que salga de mi empresa», escupió, apropiándose del pronombre como un trofeo. Ese mí se quedó vibrando en el aire. Él alzó la mirada sin rabia, con una calma que incomodaba más que cualquier grito. «Las empresas rara vez le pertenecen al que grita», respondió. «Le pertenecen a aquello que sostienen cuando el ruido se apaga». Afuera, pegada al cristal, la directora financiera observaba en silencio. Había estado allí desde el inicio, evaluando la escena con una mezcla de incredulidad y certeza. Conocía ese rostro, no porque lo hubiera visto en fotos oficiales, sino porque, cierto día, en el momento más oscuro, una firma desconocida había puesto un salvavidas en un contrato y había cambiado el destino de todos. Él tomó la carpeta, sin prisa, palpó el lomo como quien acaricia un libro querido y se dispuso a dar la vuelta. Antes de llegar a la puerta, se detuvo. Vio al pasante que fingía teclear,
al gerente que escondía la incomodidad tras una sonrisa, a la analista que apretaba los labios como si de ellos dependiera no quebrarse. «No vine a interrumpir», dijo. «Vine a entender si lo que pregonan en las paredes también vive en su manera de tratar a un desconocido». El jefe quería cerrar el episodio con un último empujón de autoridad, pero algo en la estancia había cambiado. Era pequeño, casi imperceptible, como el olor a tierra cuando comienza a llover. La analista se atrevió. «Quizá podríamos escuchar», dijo, y su voz tembló lo justo. «Si la reunión es sobre futuro, no perdemos nada con oír una mirada distinta». El jefe la fulminó con los ojos. Aún así, él inclinó la cabeza a modo de gratitud, no de triunfo. Sabía que la valentía más difícil es la que se ejerce sin aplausos. «No voy a incomodar más», concluyó. «Tomen sus decisiones. Solo recuerden que la grandeza se nota, sobre todo, en cómo tratamos a quien creemos que no importa». Abrió la puerta. El pasillo olía a café reciente y alfombra mojada. Detrás, la sala quedó suspendida en una especie de eco moral que nadie sabía cómo apagar. El jefe enderezó la corbata. Ese gesto automático no alcanzó para enderezarle la conciencia. La directora financiera siguió con la mirada al visitante hasta verlo desaparecer en la esquina. Su mano apretó un expediente como si dentro llevara la respuesta que no se atrevían a pronunciar. En recepción, la misma empleada que lo había atendido se levantó a medias, sorprendida de verlo salir tan pronto. Él sonrió, con una ternura que no culpaba a nadie, y se despidió con un gesto mínimo, el gesto de quien no necesita puertas abiertas para seguir avanzando. Mientras el ascensor descendía, él se miró en el metal bruñido y se reconoció nítido. Ni héroe ni víctima, solo un hombre que había decidido no negociar su dignidad. Sabía que a veces el primer paso de la justicia es el silencio que deja en evidencia al injusto. Cuando las puertas se abrieron en planta baja, el rumor de la calle lo recibió con su música de siempre. Bocinas, agua, pasos. Salió a la lluvia sin apurarse. Cada gota parecía limpiarle el cansancio antiguo de los hombros. Arriba, la reunión se reanudó a trompicones. El jefe intentó retomar los indicadores, pero las cifras ya no obedecían. La palabra respeto cruzó de mirada en mirada, como una confesión que nadie quería hacer en voz alta. La directora financiera cerró la carpeta, respiró y, sin pedir permiso, dejó la sala. El jefe no lo notó. Todavía estaba demasiado ocupado defendiendo su trono invisible. Nadie en aquella mesa, salvo una persona, entendía con exactitud lo que acababa de pasar. Y sin embargo, todos lo sentían. No era miedo. Era una intuición nueva, incómoda, necesaria. Era el presentimiento de que en ese edificio de espejos la verdad estaba a punto de reflejarse donde más dolía. Y aún así, ninguno imaginaba lo que estaba a punto de suceder. La mañana siguiente, el edificio amaneció con un murmullo distinto. Las conversaciones flotaban por los pasillos como corrientes invisibles. Unos lo comentaban con risa nerviosa, otros con genuina curiosidad. «¿Viste al hombre que discutió con el jefe ayer?», susurró alguien junto al ascensor. «Dicen que lo echaron». «No», respondió otro. «Dicen que la directora lo fue a buscar después». Nadie sabía la verdad, pero todos la presentían. Algo grande se estaba moviendo bajo la superficie. En su oficina, el jefe repasaba correos con el ceño fruncido. Intentaba concentrarse, pero las palabras del día anterior lo perseguían como un eco molesto. La grandeza se nota sobre todo en cómo tratamos a quien creemos que no importa. Había querido ignorarlas, pero cada vez que recordaba el silencio que siguió en la sala, su seguridad se desmoronaba un poco más. Golpeó la mesa, tomó el teléfono y llamó a la directora financiera. «Laura, ¿quién demonios era ese tipo de ayer?». Su voz sonó más insegura de lo que esperaba. Del otro lado el silencio fue breve. «Ven a mi oficina», respondió ella con un tono que no admitía discusión. «Necesitas verlo por ti mismo». 5 minutos después entró. Laura estaba de pie frente a la ventana, una carpeta abierta en la mano. No sonreía. «¿Recuerdas hace 2 años cuando la empresa estaba a punto de quebrar?», preguntó sin mirarlo. El jefe asintió fastidiado. «Claro, conseguimos un inversor. Salvó todo el proyecto». Laura giró despacio, apoyando la carpeta sobre la mesa. «Ese inversor», dijo con calma,
Era el hombre de ayer. Él parpadeó, incrédulo. ¿Qué? No puede ser. Ese sujeto parecía... Exactamente. Lo interrumpió ella. Parecía. Porque quería parecer. Eligió venir sin avisar, sin título, sin nombre. Quería saber cómo lo tratarían sus propios empleados cuando creyeran que no tenía poder alguno. El jefe se dejó caer en la silla. Su respiración se volvió corta. Entonces, murmuró, buscando un punto de apoyo. ¿Ese hombre es nuestro dueño? Laura lo observó en silencio antes de asentir. No solo eso. Es quien rescató la compañía cuando nadie más creyó en nosotros. Y tú lo echaste de su propia sala de juntas. Por primera vez en mucho tiempo, el jefe no tuvo palabras. La sangre se le fue al rostro. Se levantó y caminó de un lado a otro. Necesito hablar con él, dijo al fin, la voz quebrada. Necesito pedirle disculpas. Él no busca disculpas, respondió Laura con serenidad. Busca coherencia. Mientras tanto, en un café discreto del centro, el hombre que todos creían un simple intruso tomaba su desayuno sin prisa. Observaba la lluvia golpear el ventanal con la paciencia de quien ha aprendido a esperar. A su lado, un asistente mayor leía mensajes en una tableta. «Señor», dijo el asistente, «ya saben quién es usted». Él sonrió levemente, sin apartar la vista de la ventana. «Tarde o temprano, las máscaras caen», susurró, «y lo que queda revela más que cualquier presentación». El asistente lo miró con curiosidad. «¿Va a despedir al jefe?» «No», respondió él tras un breve silencio. «No lo necesito. Prefiero que aprenda. A veces la enseñanza más profunda no se da con castigo, sino con espejo». Dejó un billete junto al café, se colocó el abrigo y salió. 2 horas después, un correo interno se propagó por toda la empresa. Reunión general obligatoria, 10:00 am en el auditorio. Los rumores volvieron a encenderse. Nadie sabía de qué se trataba, pero algo les decía que el día no terminaría como empezó. Cuando el reloj marcó la hora, el auditorio estaba lleno. Murmullos, curiosidad, tensión. Entonces, la puerta se abrió. El mismo hombre entró, sin escoltas, sin prisa. Su sola presencia bastó para silenciar a todos. Se colocó en el centro del escenario. «Buenos días», dijo, y su voz llenó el espacio con una calma que obligaba a escuchar. «Vine a agradecerles». El jefe se enderezó en su asiento, el corazón golpeándole el pecho. «Agradecerles porque ayer me mostraron lo que aún debemos aprender. Una empresa no se define por sus logros, sino por la forma en que trata a las personas cuando cree que nadie está mirando». Las palabras flotaron pesadas pero limpias. «Mi nombre es Elías Montoya», continuó él, «y soy el fundador y propietario de esta compañía». El aire se escapó de muchos pulmones al mismo tiempo. Algunos se quedaron inmóviles, otros, sencillamente, bajaron la mirada. El jefe intentó decir algo, pero la voz no le salió. Elías lo miró sin rencor, sin superioridad, con una compasión que hería más que cualquier reproche. «Ayer recordé por qué decidí no aparecer en las fotos ni en los titulares, porque el poder no se demuestra con presencia sino con propósito. Y ayer, lamentablemente, vi cuánto nos habíamos alejado de ese propósito». Hubo un silencio largo, denso, antes de que él añadiera, «pero todavía hay esperanza». Y todos entendieron que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Sin embargo, nadie sospechaba que lo que Elías estaba a punto de anunciar transformaría para siempre el destino de la empresa y de todos los que estaban allí. El murmullo que siguió fue casi imperceptible, como si el aire mismo temiera moverse. Elías Montoya permaneció en el centro del auditorio, con las manos cruzadas y la mirada serena. No alzaba la voz, no necesitaba hacerlo. Su silencio pesaba más que cualquier discurso. Frente a él, decenas de rostros lo observaban con una mezcla de asombro, culpa y fascinación. Nadie sabía si estaba presenciando una reprimenda o una revelación. «Cuando fundé esta empresa», comenzó Elías con tono tranquilo pero firme, «lo hice con un propósito sencillo, demostrar que el éxito y la humanidad no son enemigos. Soñé con un lugar donde la ambición no pisoteara la dignidad, donde el respeto no fuera una política, sino un reflejo natural de lo que somos». Sus palabras fluían despacio, pero cada una encontraba su destino.
Algunos empleados inclinaban la cabeza, otros cerraban los ojos, sintiendo el peso de la verdad caerles encima. Pero ayer, continuó, entendí algo que había olvidado, que incluso los mejores ideales pueden corromperse si los dejamos en manos del ego, que el poder, cuando se confunde con soberbia, convierte a los hombres en sombras de sí mismos. Se volvió hacia el jefe, sentado en la segunda fila, con las manos apretadas sobre las rodillas. «Señor Rivas», dijo con respeto sin sarcasmo, «usted me recordó eso». El antiguo director levantó la vista con dificultad, tragando saliva. No había odio en los ojos de Elías, pero sí una transparencia que lo desarmaba. «No me interesa su disculpa», prosiguió Elías. «Lo que quiero es que entienda lo que realmente significa liderar. Usted creyó que mandar era gritar más fuerte, que ser jefe era tener siempre la última palabra. Pero un verdadero líder escucha primero, aprende, y nunca, nunca olvida que la gente es el alma del proyecto». El silencio era absoluto. Ni un suspiro rompía la quietud. Ayer, cuando me pidió que saliera de su empresa, Elías subrayó la palabra con suavidad. Comprendí que habíamos perdido el rumbo. Por eso estoy aquí, para devolverle a esta compañía su sentido original. No con castigo, sino con cambio. La atención de todos estaba clavada en él. Incluso los más escépticos sabían que aquel momento quedaría marcado en la historia del lugar. Elías giró levemente hacia el resto del personal. Quiero que escuchen esto con claridad. El valor de un trabajador no se mide por su título, sino por su integridad. El día que olvidemos eso, no importará cuánto dinero ganemos, estaremos arruinados por dentro. Un murmullo de aprobación se extendió entre las filas. Por primera vez en mucho tiempo, la gente se veía unos a otros, no como competencia, sino como compañeros. Elías dio un paso más al frente. Por eso, desde hoy, implementaremos una revisión ética en todos los niveles. No para juzgar, sino para reconstruir. Quiero que cada área reflexione sobre lo que ha hecho y lo que quiere ser. La excelencia no sirve de nada si no está acompañada de empatía. Entonces, su mirada volvió a detenerse en el antiguo jefe. «Usted, señor Rivas, dejará su puesto como director general», anunció con calma. «No como castigo, sino como oportunidad. Permanecerá en la empresa, trabajando bajo la supervisión de alguien a quien ayer no escuchó, pero que demostró el verdadero valor del liderazgo». Los empleados contuvieron la respiración. Elías señaló con un leve movimiento de cabeza a la analista que, el día anterior, había defendido al desconocido. «La señora Vega asumirá el cargo de directora provisional». La sala estalló en murmullos. Vega, pálida, se quedó sin palabras. «Señor, yo no sé si...». «No hace falta saber», la interrumpió Elías, con una sonrisa tranquila. «Solo hace falta sentir. Usted lo hizo cuando se atrevió a hablar, aunque nadie más lo hiciera. Eso es liderazgo». Rivas bajó la mirada. Su ego, antaño indomable, se había quebrado en silencio. Pero lo que se formaba en su lugar no era derrota, sino humildad. Elías continuó, dirigiéndose a todos. «No quiero una empresa que produzca más, sino una que valga más. Quiero que, cuando alguien mencione nuestro nombre, piense en respeto, en confianza, en justicia, porque eso, y no las cifras, será nuestro legado». Un aplauso tímido surgió desde el fondo del auditorio, luego otro, y otro, hasta que, sin planearlo, toda la sala estalló en una ovación que resonó como un acto de redención colectiva. Elías esperó a que el ruido se apagara y dijo casi en un susurro: «La verdadera autoridad no se impone, se inspira, y cuando uno olvida eso, deja de dirigir y empieza a perder». Hizo una pausa, su voz bajando aún más. «Pero hoy, lo que comenzamos aquí no es el final de un error, es el nacimiento de algo nuevo». Salió del escenario con paso tranquilo. Nadie se movió hasta que la puerta se cerró detrás de él. Vega respiró hondo. Rivas se quedó inmóvil, procesando su caída y su oportunidad. Y los empleados, poco a poco, comenzaron a hablar entre ellos, no de cifras ni de estrategias, sino de valores, de humanidad, de la posibilidad de empezar otra vez. Pero nadie, absolutamente nadie,
Imaginaba que Elías aún tenía preparado algo más, algo que pondría a prueba no solo a la empresa, sino a cada uno de ellos. La noticia del relevo de Rivas se propagó por la empresa como un viento cálido que, al entrar, levanta polvo y deja ver lo que estaba escondido. En los pasillos ya no se hablaba de objetivos trimestrales ni de rankings internos. Se hablaba de conducta, de ejemplo, de esa palabra que algunos creían marketing y ahora pesaba como una promesa: integridad. La gente caminaba más despacio, escuchaba más, afinaba la mirada en los detalles que antes pasaban desapercibidos. No era miedo, era conciencia recién estrenada. Vega permaneció unos minutos sola en la sala vacía después de la ovación. Apoyó las manos en la mesa y respiró. No se sentía una heroína, se sentía responsable. Recordó el momento en que se había atrevido a pedir que escucharan una mirada distinta y entendió que el verdadero riesgo no había sido hablar, sino callar. Preparó una lista corta: reuniones abiertas por área, buzones de escucha sin nombres, una auditoría humana, no de cifras, sino de gestos, para mapear dónde se había filtrado la soberbia y cómo sellar esa grieta. Al otro lado del edificio, Rivas cerró la puerta de una oficina más pequeña de la que solía usar. Se sentó, miró el techo y dejó que el silencio hiciera su trabajo. No buscó justificativas, buscó recuerdos. Se vio a sí mismo, años atrás, cuando todavía creía que el liderazgo era servicio y no pedestal. Se preguntó cuándo había dejado de agradecer, cuándo había empezado a subir el tono como si eso fuera sinónimo de claridad. Se levantó, abrió la ventana y dejó entrar el ruido de la calle. Pensó en la frase de Elías: la gente es el alma del proyecto. Si eso era cierto, y ahora sabía que lo era, entonces él había pasado demasiado tiempo cuidando la fachada y muy poco regando el corazón. Salió temprano al pasillo y caminó sin rumbo. Saludó a quienes encontraba, con un buen día más real que de costumbre. Se detuvo junto al área de limpieza. María, que cada amanecer dejaba el edificio impecable, estaba arrodillada acomodando los cepillos en un carrito. Rivas dudó un segundo. Luego se inclinó a su altura. «Gracias por lo que haces», dijo, sin ensayar el tono. «Lo siento por las veces que pasé mirando hacia otro lado». María lo miró sorprendida. Luego sonrió con ese tipo de aceptación que no humilla. «Todos podemos aprender, señor», respondió. «Lo importante es que no sea tarde». En el comedor, un grupo de analistas debatía cómo transformar las reuniones semanales. Menos presentaciones que venden y más conversaciones que entienden. Propusieron rotar la moderación, dar voz primero a quienes usualmente hablan último, cerrar cada sesión con un compromiso tangible que vincule metas y valores. Alguien escribió en una pizarra: «Menos ruido, más sentido». Nadie lo borró. Vega convocó a su primer encuentro abierto esa misma tarde. No hubo diapositivas. Hubo sillas en círculo, teléfonos guardados y una pregunta al centro: ¿dónde nos perdimos y qué haremos distinto mañana? Salieron historias pequeñas que, sumadas, explicaban el clima moral que se había instalado. Correos respondidos con desdén, ideas descartadas por venir de pasantes, chistes inofensivos que dibujaban fronteras. También salieron compromisos, mentorías cruzadas, canales de consejo sin miedo a represalias, y una regla nueva escrita a mano en la pared de vidrio: el desacuerdo se hace con respeto o no se hace. Esa noche, Elías regresó sin anunciarse. Quería ver sin que lo vieran, como quien comprueba si una semilla ya rompió la tierra. Caminó por los pasillos y se detuvo frente a los vestigios de la vieja cultura. Un póster de récords de ventas que no mencionaba equipos, un trofeo de empleado del mes sin historia, una puerta siempre cerrada que ahora estaba abierta. Escuchó risas en el área de soporte. No eran risas que excluyen, eran risas que alivian. En el ascensor coincidió con un mensajero que cargaba 2 cajas. «¿Sube?», preguntó el mensajero. «Subo», respondió Elías, sosteniendo una de las cajas sin hacer aspavientos. «Gracias», dijo el otro, sin saber con quién hablaba. «Se siente distinto el ambiente hoy». «¿Para bien?», preguntó Elías. «Para humano», contestó el mensajero, y el ascensor se abrió como un punto y aparte. A la mañana siguiente, Vega compartió un plan de tránsito ético: 3 semanas para escuchar, 3 para reescribir prácticas, 3 para probar nuevas dinámicas,
y revisar lo aprendido. No vamos a cambiar a golpe de manual, dijo. Vamos a cambiar a ritmo de hábitos. Rivas pidió la palabra, no para defenderse, sino para ofrecerse. Lideraría, junto con María y 2 pasantes, un programa de hospitalidad interna. Nada de fotos, nada de correos grandilocuentes. Café temprano, recibimiento a primera hora, acompañamiento a quien llega por primera vez, agradecimientos puntuales. La sala aplaudió, no por espectáculo, sino por alivio. Por fin la autoridad se parecía al servicio. Elías se reunió con Vega en una sala vacía que todavía olía a marcador. Sobre la mesa había notas adhesivas de colores con verbos cortos. Escuchar, reconocer, reparar, compartir. Están encontrando su gramática, dijo él señalando las notas. Las empresas hablan con cifras, pero se cuentan con verbos. Hay resistencia en algunos mandos, admitió Vega. No agresiva, pero sí incrédula. Quieren ver si esto es moda o raíz. Entonces demos raíz, respondió Elías. Lo inteligente no es vencer la resistencia, es invitarla a construir. Ese mismo día, se envió un comunicado breve, un programa de puertas adentro donde cualquier persona de cualquier área podía solicitar una conversación de 15 minutos con dirección para proponer un cambio concreto y comprometerse a pilotearlo, sin burocracia, con responsabilidad compartida. Las franjas se llenaron en 1 hora. Mientras tanto, Rivas comenzó su propio itinerario de reparación. Visitó equipos, escuchó sin interrumpir, pidió contexto antes de opinar, devolvió crédito donde se lo había guardado. Descubrió algo que lo desarmó. La gente no estaba sedienta de disculpas solemnes, sino de presencia, de que quien toma decisiones mirara a los ojos y recordara nombres. Por primera vez en años, al final del día sentía cansancio del bueno. Al caer la tarde, Elías pidió una sala pequeña y llamó a un puñado de personas de perfiles diversos. Vega, María, el mensajero del ascensor, una diseñadora junior, un técnico de sistemas, un analista veterano, y sí, Rivas. Quiero que ustedes 7 formen el primer consejo de cuidado, anunció. No es un comité para sancionar, es una mesa para custodiar el clima. Ustedes harán preguntas incómodas y ofrecerán manos concretas. Se reunirán cada semana y me enviarán una carta de 1 página. ¿Qué duele? ¿Qué sana? ¿Qué aprendemos? Rivas tragó saliva. ¿Yo también? Sobre todo usted, respondió Elías con una amabilidad firme, porque aprender en público es la forma más poderosa de enseñar. Hubo un silencio agradecido. La diseñadora, que jamás había hablado en una mesa así, alzó la mano. Si esto funciona, dijo, la marca que vendemos hacia afuera se parecerá por fin a la vida que vivimos adentro. Ese es el punto, respondió Elías. El prestigio honesto es coherencia sostenida. Antes de cerrar la jornada, Vega envió un último mensaje. En 1 semana, habría un encuentro abierto con la comunidad del barrio para contar lo que la empresa estaba cambiando y escuchar necesidades locales. Si el respeto es inversión, escribió, empecemos a invertir también fuera de estas paredes. La idea entusiasmó a muchos y tensó a algunos. Era exactamente el tipo de movimiento que separa el discurso de la práctica. Al salir, el cielo estaba rojo como una advertencia suave. Elías caminó hasta la esquina y se detuvo. Miró el edificio y pensó en la decisión que venía madurando desde hacía tiempo, una decisión que volvería a poner a todos frente al espejo, pero ahora no para avergonzar, sino para multiplicar. Sonrió con ese gesto mínimo que guarda los anuncios grandes y siguió andando, ligero, como si el futuro lo empujara por la espalda. Nadie dentro del edificio podía saberlo todavía, pero el paso siguiente no sería solo interno. Era un salto de fe que redefiniría propiedad, propósito y pertenencia en la misma frase, y, cuando se pronunciara, cambiaría para siempre el modo en que todos entendían la palabra éxito. Porque lo que Elías estaba a punto de revelar no cabía en un titular, cabía en una conciencia despierta. Y justo cuando parecía que el aprendizaje había alcanzado su cumbre, la historia se inclinó hacia un horizonte nuevo, donde una sola decisión podía darle a cada persona, sin excepción, un lugar real en aquello que ayudaba a construir. El lunes siguiente, amaneció con una claridad serena,
como si el cielo hubiera decidido darle a la empresa un comienzo limpio. Los pasillos olían a café recién hecho y a expectativas nuevas. Las conversaciones tenían una música distinta, menos defensiva, más curiosa. Nadie sabía con precisión qué ocurriría, pero todos sentían que algo importante estaba por decirse. A las 10 en punto, una notificación apareció en todas las pantallas. Asamblea General en el auditorio. Asistencia obligatoria. El rumor se encendió de inmediato. Algunos pensaron en cambios de alto nivel, otros en la confirmación del nuevo rumbo ético. Un puñado de incrédulos, todavía aferrados al cinismo, murmuró que todo era humo. El auditorio se llenó hasta el último asiento. Elías Montoya entró sin escoltas ni protocolo, vestido con una camisa oscura y jeans. Su paso era tranquilo, pero su sola presencia ordenó el silencio con una autoridad que no imponía miedo, imponía respeto. Subió al escenario, miró a la gente sin apuro, como quien se toma el tiempo de reconocer rostros antes de hablarles al corazón. Luego, tomó aire. «Gracias por estar aquí», dijo. «Sé que han sido días intensos, y sé que para muchos el cambio asusta más que el error. Pero el cambio también puede ser una segunda oportunidad». Se detuvo, y ese pequeño descanso tensó el hilo de atención hasta hacerlo vibrar. «Quiero contarles algo que he guardado demasiado tiempo. Cuando decidí invertir en esta empresa, lo hice de manera silenciosa. Quise observar cómo tratábamos a las personas cuando creíamos que nadie importante miraba, no porque desconfiara de ustedes, sino porque quería asegurarme de no traicionar algo que me sostuvo desde niño. La dignidad no se negocia». Sus ojos recorrieron la primera fila. Allí estaban Vega, firme y serena, Laura, la directora financiera, con una emoción contenida, y Rivas, sentado un poco más atrás, con el rostro abierto a lo que viniera. Elías continuó. «El viernes, al salir de esta sala, supe que ya no podía quedarme en la sombra. No solo por lo que escuché, sino por lo que vi después. Personas conversando de otra manera, escuchándose, haciéndose cargo. Vi una grieta cerrarse y una puerta abrirse. Y las puertas, cuando se abren, exigen decisiones a la altura». Bajó del atril y comenzó a caminar por el borde del escenario, a la distancia justa de la primera fila. «Por eso, hoy quiero anunciarles que transfiero la mayoría de mis acciones a una fundación de propósito perpetuo. Se llamará Fundación Raíces y nacerá con una misión clara: custodiar nuestros valores, financiar educación y mentorías, y abrir oportunidades para quienes la vida tiende a dejar fuera de la sala. La fundación será gobernada por un consejo mixto, empleados elegidos por sus pares, representantes de la comunidad y un asiento rotativo reservado para alguien de fuera que traiga preguntas frescas, no obediencia». Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. No era ruido de sospecha, era la incredulidad de quien recibe más de lo esperado. Elías dejó que ese aire se asentara y siguió. «Cedo 60% de mi participación a esa fundación. Sí, están oyendo bien. Quiero que el corazón de esta empresa deje de ser una firma y se convierta en una causa». Una analista en el centro se llevó la mano a la boca, luchando con las lágrimas. Un técnico de sistemas apretó los puños como quien celebra en silencio. Rivas tragó despacio, incrédulo ante la generosidad que lo desarmaba más que cualquier reprimenda. «Las decisiones estratégicas de alto impacto», prosiguió Elías, «pasarán por el filtro de la Fundación Raíces, no para frenar, sino para alinear. No más crecimiento que nos haga más grandes por fuera y más pequeños por dentro. El futuro que busco no es una curva ascendente en una pantalla, es una coherencia que pueda mirarse al espejo sin bajar la vista». Se acercó a Vega. «Usted, señora Vega, presidirá el Consejo de Transición durante los primeros 6 meses. No por jerarquía, sino por ejemplo. Lideró con voz y con silencio, con prudencia y con coraje. Eso necesito». Vega asintió, con los ojos brillantes. Ningún discurso habría podido preparar mejor ese instante. Laura, a su lado, respiró hondo como quien suelta una vigilia de años. Elías volvió al centro. «Hay otro ajuste simbólico, pero significativo. A partir de hoy, dejamos atrás el nombre que nos trajo hasta aquí.
Desde este momento nos llamaremos Corporación Unidad, porque la unidad no es uniformidad, es propósito compartido. Y quiero que cada persona que cruce estas puertas sepa que no viene a defender su isla, viene a construir un continente. Hubo aplausos al principio tímidos, luego crecientes, hasta convertirse en una ovación que parecía subir desde el piso. Pero Elías alzó la mano con suavidad para pedir calma. «No se equivoquen», dijo con una media sonrisa. «Esto no es caridad, es inteligencia a largo plazo. Un lugar donde la gente se siente mirada con respeto produce mejores ideas, mejores relaciones y, sí, mejores resultados. La ética no es el freno, es el motor que no se quema». Giró hacia Rivas. «Señor Rivas, usted no está expulsado de esta historia, está invitado a reaprenderla. Quiero que encabece, con María, del equipo de limpieza, y con 2 pasantes, el programa de hospitalidad interna, no para lucirse, sino para servir. Si alguna vez confundimos autoridad con altura, recordemos que las cimas se alcanzan de la mano, no a codazos». Rivas se puso de pie. Su voz salió baja, pero firme. «Gracias por no rendirse conmigo», dijo. «Prometo que mi próximo grito será un silencio a tiempo para escuchar». La sala rió leve, y esa risa alivió muchos miedos. Elías asintió. «Hay una última pieza. La Fundación Raíces financiará becas externas y alianzas con escuelas del barrio. Cada producto que vendamos, cada servicio que entreguemos, llevará una contribución visible a ese fondo. Quiero que nos examinemos con una pregunta sencilla. ¿Quién mejora su vida porque nosotros existimos? Si no sabemos responderla, volvamos al mapa». Se produjo un silencio distinto, denso y luminoso. No era shock, era compromiso a punto de cuajar. «A los escépticos», añadió Elías con calidez, «les digo lo que me digo a mí mismo cada mañana. La coherencia cansa, pero descansa. Cansa sostenerla, pero descansa vivir con ella». Entonces, bajó del escenario y caminó entre las filas, estrechando manos sin prisa. No había cámaras, no había titulares, había personas. Alguien comenzó a aplaudir de nuevo, y esta vez el auditorio estalló. De pie, sin coreografías, con lágrimas que no pedían permiso. Vega abrazó a Laura. Un pasante se cubrió el rostro, abrumado por la sensación de pertenencia. María, desde el fondo, juntó las palmas y miró al techo, como agradeciendo a alguien más allá de la luz. Elías levantó la vista hacia el letrero provisional que pronto cambiaría de nombre, y con una serenidad que parecía antigua, dijo: «Hoy dejamos de trabajar para la empresa y empezamos a trabajar desde la empresa hacia algo más grande que nosotros». Cuando el aplauso se apagó, el auditorio no recuperó el ruido habitual. Ganó una calma activa, como la de un taller después de elegir el plano correcto. Gente de áreas que jamás se hablaban empezó a cruzarse ideas. Se formaron pequeños círculos, se ofrecieron manos. Elías se detuvo en la puerta, como si midiera el peso del momento, y regaló una última frase. «La riqueza no es lo que se acumula, es lo que se libera». Salió sin volver la vista, dejándoles la tarea y la esperanza. Nadie se movió por unos segundos. Luego, el auditorio respiró hondo como un solo cuerpo, porque todos entendieron que acababan de recibir no solo una noticia, sino una responsabilidad. Y sin embargo, cuando parecía que el acto maestro ya estaba hecho, aún quedaba un gesto final, íntimo y decisivo, que cerraría el círculo de esta historia de un modo que nadie esperaba. Los días siguientes no trajeron fuegos artificiales, sino algo más paciente y decisivo: constancia. La Corporación Unidad comenzó a parecerse a su nuevo nombre en pequeños gestos que juntos formaban una corriente. En la entrada, el guardia saludaba por el nombre a quienes antes pasaban como sombras. En las reuniones, el último en hablar recibía la primera pregunta. En los correos, las gracias dejaron de ser fórmula para convertirse en reconocimiento concreto. El programa de hospitalidad que lideraban Rivas, María y los 2 pasantes convirtió los lunes en un ritual sencillo: café compartido, bienvenida a los nuevos, un mapa de quién ayuda con qué pegado en la pared para que nadie se sintiera perdido. Era modesto, pero cambiaba la manera de habitar el lugar. Vega, al frente del Consejo de Transición, estableció una cadencia de trabajo que combinaba escucha y acción. Cada viernes, una hoja de una página resumía lo esencial:
lo que dolía, lo que sanaba, lo que aprendían. En la segunda semana, detectaron un punto ciego. Las metas seguían midiendo solo resultados, no relaciones. Propusieron entonces un indicador distinto, tan raro como necesario: calidad de colaboración. No se trataba de premiar simpatías, sino de medir si las áreas trabajaban sin competir por aplausos. Al principio sonó abstracto. Luego, al ver proyectos destrabarse por una llamada a tiempo o un documento compartido sin orgullo, dejó de parecer utopía. Rivas, por su parte, abrazó su nueva tarea con una mezcla honesta de vergüenza y gratitud. Ya no caminaba inflado por los pasillos. Se movía con la humildad de quien comprende que gobernar no era mandar, sino cuidar. Descubrió algo que no aprendió en ningún curso. A veces, el liderazgo es arrimar una silla y escuchar sin reloj. En una de esas conversaciones, un técnico de sistemas confesó que nunca se había sentido tan mirado. En otra, una diseñadora junior propuso eliminar la vieja práctica de defender ideas como si fueran territorios. Las ideas no son islas, dijo, son puentes. Rivas sonrió, escribiendo la frase en su cuaderno, como si fuera un mandamiento nuevo. La Fundación Raíces tomó forma con la discreción de los árboles que crecen sin ruido. Se eligieron consejeros por votación abierta, y en un gesto que desmontó cinismos, muchos jefes propusieron a personas de base con criterio y paciencia. El asiento externo rotativo lo ocupó una directora de una escuela del barrio. Llegó sin tecnicismos y con preguntas que ponían todo en su sitio. ¿En qué cambia la vida de un estudiante si su empresa cumple sus metas? Fue incómodo, pero fértil. Los presupuestos comenzaron a incluir partidas para mentorías, becas y talleres abiertos a la comunidad. Por primera vez, la empresa no medía su grandeza solo hacia adentro. Llegó el día del encuentro con el vecindario. No hubo tarima alta ni discursos de bronce. Hubo sillas a ras del piso y una mesa con pan y fruta. La escuela prestó el patio, y la primera fila la ocuparon madres con bebés en brazos, adolescentes curiosos y dos abuelos que querían ver qué se tramaba. Elías no estaba en el escenario. Estaba entre la gente, con una libreta pequeña y un bolígrafo sencillo. Escuchó historias de jóvenes que buscaban su primer trabajo, de mujeres que querían actualizarse en oficios, de un profesor jubilado que ofreció dar clases de matemáticas los sábados. La fundación tomó nota, y antes de terminar la tarde, armó un calendario de talleres con nombres y apellidos, no con promesas vagas. Algo se amarró sin ruido. El respeto dejó de ser lema y se volvió vínculo. Aquella noche, cuando el edificio ya había cerrado, Elías subió solo hasta la terraza. La ciudad respiraba hondo bajo un cielo limpio, y las luces de la avenida parecían avanzar como un río que no se cansa. Apoyó las manos en la baranda y dejó que el viento le ordenara los pensamientos. No había euforia, había una paz laboriosa. Recordó el primer día que entró en silencio a la sala de juntas, y la palabra «mía» cayendo como un hierro. Sonrió con una mezcla de ternura y determinación. El poder que se aferra se pudre, el que se comparte echa raíces. Sintió pasos detrás. Era Vega. Traía en la mano el informe de esa semana, doblado en 4, con marcas de resaltador en los bordes. No quería interrumpir, dijo. Solo vine a decirle que hoy, al cerrar, vi a un equipo pelear por dar crédito a otra área. Me pareció hermoso. Elías asintió. Cuando el mérito circula, la confianza circula con él. Y cuando la confianza circula, el miedo se desinfla. Vega guardó silencio un instante. A veces me asusta que retrocedamos, confesó, que la costumbre tire de nosotros hacia atrás. La costumbre tira, concedió él. Por eso hay que anudar cada avance a un gesto. Lo que no se vuelve hábito, se evapora. Bajaron juntos por las escaleras, sin prisa. En el vestíbulo la nueva placa ya colgaba sobre la pared de entrada. Corporación Unidad, construida sobre el respeto. Debajo, en letras pequeñas, una frase recogida de un taller interno. La excelencia no nos separa, nos compromete. Nadie posó para la foto. Algunos empleados que pasaban a esa hora se detuvieron un segundo, la leyeron y siguieron camino con una sonrisa breve, de esas que solo ven quienes están atentos. A la mañana siguiente, Elías convocó al consejo de cuidado en una sala luminosa con una mesa de madera sin mantel. Estaban María, el mensajero del ascensor,
la diseñadora junior, el analista veterano, Vega, Rivas y la directora de la escuela. No hubo agenda rígida. Hubo ronda de preguntas. ¿Qué duele? ¿Qué mejora? ¿Qué repetimos? La directora habló de 2 adolescentes que habían asistido al primer taller y por primera vez se habían visto capaces de un trabajo que creían reservado a otros. María contó que en mantenimiento habían cambiado la forma de asignar turnos para que nadie cargara siempre con las horas más ingratas. Rivas compartió que había aprendido a callar a tiempo. Al cerrar, Elías dejó sobre la mesa un pequeño gesto final, un cuaderno por persona, con la palabra «custodiar» impresa en la tapa. «No venimos a vigilar», dijo, «venimos a cuidar». Cuando todos se levantaron, él se quedó un momento más, mirando la mesa vacía. Luego salió al pasillo. La vida cotidiana bullía con su ruido amable. Una conversación sobre un diseño, un saludo entre IT y finanzas, un gracias que no sonaba obligado. En la puerta principal se detuvo. Vio entrar a un joven con los zapatos mojados y la mirada alerta de quien empieza. El guardia lo llamó por su nombre. Le ofreció una toalla para secarse y alguien se acercó para mostrarle dónde quedaba su equipo. Nadie le preguntó quién era para decidir cuánto valía. Le abrieron espacio para que valiera junto a otros. Elías cruzó el umbral y salió a la calle. Un cielo gris empezaba a deshilacharse en celeste, y el olor a lluvia vieja dejaba paso a esa fragancia leve de principio. Caminó sin urgencias. No necesitaba que lo reconocieran. Necesitaba que la cultura reconociera a cualquiera. Al llegar a la esquina, volteó apenas para mirar el edificio por última vez ese día. No vio vidrio ni acero. Vio un organismo vivo, con memoria y porvenir. Supo entonces que la historia estaba completa. No porque terminara, sino porque había encontrado su cauce. No hacía falta un golpe teatral. Hacía falta una lealtad diaria. Se guardó las manos en los bolsillos, dejó que el viento le despeinara la frente y sonrió con ese gesto de quien se sabe pequeño y por eso mismo inabarcable, porque el legado del llamado enano trillonario no era haber demostrado que podía más que los demás, sino haber recordado a todos que podían más con los demás. Y allí, en esa certeza mansa, la riqueza dejó de ser un número para convertirse en una forma de estar en el mundo. Si alguna vez te preguntaste dónde empieza la grandeza, quizá la respuesta sea más simple de lo que parece, en el próximo gesto. Y puede que, al cerrar esta historia, descubras que hay una puerta esperándote para abrirla mañana.